El triunfo de Occidente. Una mirada a la historia mundial. Por John Roberts. Esta es una frontera, límite legal que divide dos estados, Unión Soviética y Finlandia. Como casi toda frontera, está hecha por el hombre. No se ha basado mucho en la geografía, es el resultado de la política de la guerra y de la Guerra Fría. Aquí en Europa del Este, marcas geográficas claras de las fronteras son escasas. Esta es una de las razones de que la gente ha estado tanto tiempo insegura si la idea de Europa debe terminar en el Este. La geografía es muy importante para poder definirnos, los límites que ponemos a nuestra civilización. Una forma en que nuestros ancestros aprendieron a verse como europeos, diferentes de otras civilizaciones, fue al notar que ocupaban un espacio particular. Y aquí en el oeste de Europa era muy fácil definir ese espacio. Después de que los moros fueron expulsados de España, entonces fue el mar quien lo hizo. De Noruega al Mediterráneo occidental, Europa y las islas cercanas fueron rodeadas por agua. Sus nombres dicen lo que esto significó. Hay una parte de Francia ya, Finistea, palabra derivada de la vieja frase latina finis terrae, el fin del mundo, o si lo prefieren, el fin de la tierra para usar otro nombre familiar. Pero en el este era más difícil decir dónde debería terminar Europa. Ahí la geografía importaba mucho menos que los hechos de la historia o la cultura. Hechos como, por ejemplo, la larga dominación de los turcos durante siglos, una fuerza islámica ajena, mucho del valle Danubio y los Balcanes, y más al norte también, donde las grandes planicies del norte de Europa se extendían al este por cientos de millas, había otro hecho histórico, Rusia. Rusia ha sido un enigma. ¿Debe o no considerarse parte de Europa compartiendo la civilización occidental o es algo ajeno? ¿Dónde, de hecho, podría fijarse el límite o final de la civilización occidental en el este de Europa? No son nuevas preguntas, ya que se han hecho durante mucho tiempo. Sería muy tonto tratar de responderlas solo en el contexto de la política e ideología de nuestros días. La raíz de las respuestas deberá buscarse en lo más profundo. Debemos recorrer, de hecho, un largo camino en la historia para ello. Hoy presentamos el este de Europa. Debemos regresar 1500 años o más, al momento cuando Finlandia y Rusia no existían, cuando Europa Oriental era inconcebiblemente diferente a la ciudad fundada por el emperador Constantino en el Bósforo. En el oeste, el Imperio Romano se había derrumbado, pero su herencia había pasado al Imperio Cristiano del Este, cuya capital estaba aquí, Bizancio. Desde el tercer siglo, cuando por una sencilla administración el Imperio Romano se había dividido en dos, su centro de gravedad se había trasladado hacia el este. Eso los dirigió hacia el imperio de lengua griega, con su centro en Constantinopla, pasando por Anatolia y el sureste de Europa, pero extendiéndose a Asia y África. El imperio bizantino era una fortaleza, un escudo. Su poder militar alejó no solo a los bárbaros al norte y este del Danubio, sino a la poderosa Persia también. Con el tiempo tendría que enfrentar el asalto del Islam. Ese poder bizantino nos proporciona una marca para la extensión del cristianismo en el este. El imperio refugiaba a muchos pueblos, sirios, armenios, georgianos, judíos, cretenses, egipcios, árabes y muchos otros.
Los campesinos dieron su mano de obra y los contribuyentes. Y había grandes ciudades también, centros de comercio cuya variada influencia se agregó a la herencia cultural de Grecia y Roma. El corazón de la civilización bizantina fue la religión. Era una fuerza que influía en todo: política, gobierno, arte, literatura. El imperio estaba saturado de importancia teológica. Estaba ahí para servir a los propósitos de Dios. Era una máquina que llevaba gente al cielo. El hombre que guiaba esa máquina era el emperador. Y en medio del sexto siglo, el trono imperial fue ocupado por quizás el más grande de todos los emperadores bizantinos. Se llamaba Justiniano. Justiniano recuperó la Italia romana de los bárbaros y una vez más brevemente estableció una capital imperial aquí en Ravenna, donde los mosaicos de San Vitale lo conmemoran a él y a su corte. Justiniano parece haber sido completamente desagradable, engañoso, ruin, suspicaz e ingrato, pero era también ambicioso y se comportaba como se esperaba que se comportara, vigorosa y despóticamente. Con él, la autocracia bizantina se convirtió en un sistema de poder que por siglos marcaría el futuro de Europa Oriental. Este es el lugar donde Constantino fundó su segunda Roma, Constantinopla, Estambul, como se conoce hoy. Se construyó sobre una ciudad griega, Bizancio, de la cual el imperio bizantino tomó su nombre. Y fue aquí también donde el emperador Justiniano demostró y estableció la teoría bizantina de la monarquía cristiana. Esa secular y espiritual fuerza era solo una teoría que no tuvo fuerza en el oeste, pero gracias a él y sus sucesores triunfó aquí en el este. Como la vieja Roma, Constantinopla se construyó en 7 colinas. En esta, que era el sitio de la vieja acrópolis de la ciudad griega, Justiniano construyó esta gran iglesia. Santa Sofía, Hagia Sofía, la iglesia de la Santa Sabiduría. Hagia Sofía fue construida como teatro para adaptarse a las grandes ceremonias imperiales. Sería el modelo para futuras mezquitas islámicas. En ella, la riqueza del imperio se virtió. Oro, cristal, mármol. 20 toneladas de plata traídas desde muy lejos. 10.000 hombres fueron movilizados para construirla. Justiniano, dicen, venía a este lugar diariamente durante los 5 años de construcción. En el 537 fue dedicado, y en ese día Justiniano, hablando de otro gran constructor, exclamó con orgullo: «Gloria al Señor, quien me ha creído digno de tan gran trabajo. Oh Salomón, os he superado». Durante siglos el incienso y los cánticos se elevaron y los rituales de la iglesia griega entretejieron el drama de la fe con el del imperio. Esa fe ortodoxa, como el mismo imperio, evolucionó con el tiempo. Con raíz en una diferente tierra de la cual se nutría el catolicismo romano del Este, se desviaba cada vez más de ella mientras los siglos pasaban. Y así un golfo de diferencias culturales se extendía entre las dos mitades del cristianismo y a veces se convertía en un cisma. Pero la ortodoxia es más que una versión doctrinal de la cristiandad. También engloba una cierta clase de autoridad.
Después de Justiniano, los emperadores bizantinos fueron de alguna forma la personificación viviente de una idea particular y política, la idea de que la espiritual y secular autoridad no era separable, sino la misma, que era indivisible, localizada en la misma persona. Los emperadores del Este tuvieron una especial autoridad. Eran autócratas, únicos y supremos soberanos. Combinaron el papel de príncipe y sacerdote. Tal vez de la forma que aprendieron de emperadores del Este en Persia en vez de emperadores de la antigua Roma. Los primeros emperadores cristianos eran generalmente canonizados por la Iglesia. Tal vez se pueden ver antiguas tradiciones ahí. Los emperadores romanos paganos, después de todo, habían sido deidificados. Ciertamente otras influencias exóticas aparecieron mientras crecía la grandeza de la autoridad del emperador. Los monarcas bizantinos recibían postraciones rituales. Koutoun se llamaban como soberanos orientales. Y los que miran hacia abajo en los mosaicos están rodeados por la aureola tomada del culto persa, del dios Sol. Cuando todo estaba hecho, el emperador gobernó su imperio como cristiano. La protección de la Iglesia, el medio de salvación de sus súbditos, era el corazón de sus responsabilidades, y estas fueron cumplidas tan bien y por tanto tiempo que hasta la fecha la comunión ortodoxa permanece fuertemente arraigada en una gran área del este de Europa. En la moderna liturgia de la Iglesia griega aún existe algo de esa época cuando el calendario del año cristiano era el calendario de la corte imperial. Juntos pusieron el ritmo del inmenso espectáculo que mostraba la majestuosidad del imperio y de Dios a su propia gente y a quienes venían de otros países para maravillarse. Ya que los mundos religioso y secular parecían mezclarse completamente uno con otro, el arte ante sus ojos era abrumadoramente religioso. Durante 1000 años expuso sin cesar sus eternos temas: la grandeza y omnipresencia de Dios y la autorización divina del sistema político que lo produjo. Era una notable proeza las relaciones públicas a escala internacional y milenaria. Cuando el imperio llegó a su fin, su civilización, sus ideas y su estilo permanecieron. Estos pasaron a otros pueblos y así sobrevivieron. Tal vez eso fue el mayor logro de Bizancio. Al norte de Constantinopla hay una región alejada habitada por tribus primitivas. Los griegos les dieron un nombre que ha pasado a nosotros como eslavos. Sus orígenes son oscuros, pero se dirigieron de las planicies de Rusia y del este de Europa en el siglo V hacia donde ahora es Checoslovaquia, Yugoslavia, Grecia y Bulgaria. Fueron acosados por conquistador tras conquistador, pero siendo tenaces agricultores y sobrevivientes, los eslavos permanecieron en sus tierras. Como resultado, Europa Oriental es generalmente eslava en la actualidad. En el 865, más de medio siglo después de que Carlomagno fue coronado emperador de Roma, un príncipe búlgaro se convirtió al cristianismo, y para mí eso fue el principal evento de la historia eslava. La conversión de Khan Boris a la ortodoxia no solo fue un gran golpe diplomático para Bizancio, sino que unió a una cultura eslava en desarrollo con la Iglesia oriental.
Este es el día de Cirilo y Metodio en Sofía, capital de la República Atea de Bulgaria. Es una demostración anual de la deuda que la Europa eslava tiene por su conversión a la ortodoxia. San Cirilo y San Metodio fueron hermanos, misioneros ortodoxos que han pasado a la historia como los apóstoles de los eslavos. Fueron también ingenieros culturales, hicieron letrada a la cultura eslava. Cirilo inventó el glagolítico, una escritura con la cual se podían por fin comunicar las lenguas eslavas. Era la raíz de otra escritura basada en letras griegas llamada cirílico en su honor. Y ese es el origen de los alfabetos usados en Rusia y Bulgaria actualmente. Era un invento con muchas implicaciones. Comenzaba a desarrollarse cuando Boris decidió usar el nuevo eslavo en su corte, preslavo. La llegada de la escritura en la lectura es un gran cambio. Escribir significa mejores registros, una nueva definición de las cosas que pueden hacerse o deben hacerse. La lectura es selectiva también. Aísla algunas influencias y admite a otras. Por siglos, para los eslavos, la lectura significó que sus grandes maestros, sus estadistas, sus abogados, buscaran modelos de la Roma oriental, no de la herencia latina del occidente católico, sino de la herencia griega, del Bizancio ortodoxo. И во всем благое поспешение подашь Господи. La civilización de esa herencia tenía cada vez más su propio ritmo, al margen de lo que ocurría en Europa occidental. Болгарскому народу и сохрани его на многое лето. El cristianismo ortodoxo no tendría renacimiento, ni reforma, ni contrarreforma. Las experiencias que no compartieron con el cristianismo occidental son innumerables. No es, por supuesto, toda la historia de las diferencias entre la Europa eslava y la occidental. No es siquiera la historia del pueblo eslavo, como nos muestran la Polonia católica y Bohemia hasta ahora. Pero fue de gran importancia cómo la fe ortodoxa que fue llevada hasta las tierras eslavas, cómo los misioneros griegos más allá de los Balcanes a las planicies y bosques del norte y el este. Fue en Ucrania, a 100 millas al norte del Mar Negro, que otra conversión muy importante se llevó a cabo hacia finales del siglo X. Ocurrió en un pequeño principado llamado Kiev, Kiev Rus. Con ese nombre, la idea de Rusia entró en la historia. Los eslavos se habían establecido en esta área y en la mayoría del resto de Rusia occidental, talando áreas de bosques, adaptándose a los climas extremos y formando pequeñas comunidades, a menudo en los bancos de los ríos que fueron rutas de comercio naturales. Más tarde, por los ríos del norte, llegaron barcos llevando escandinavos viajeros. Algunos se fueron, algunos se quedaron con los eslavos, a menudo tratándolos despóticamente. Así aparecieron las primeras unidades políticas de la historia rusa, pequeñas comunidades de comerciantes que se convertirían en estados.
Cerca de 75 años antes de la batalla de Hastings, surgió como príncipe en Kiev el hombre que los rusos recuerdan como San Vladimir. Vladimir quería poder y la religión le ayudaría. Hasta tiempos recientes la conversión cristiana fue de arriba hacia abajo. Comienza con reyes, príncipes, guerreros y el resto después. Vladimir comerciaba. Los rusos cuentan la historia de que él rechazó el Islam porque éste prohibía el alcohol. La bebida es el júbilo del ruso, no podemos existir sin ella, se supone que dijo. Los embajadores enviados para investigar informaron que los germanos no tenían nada que ofrecer y que los búlgaros despedían un hedor insoportable. Constantinopla, sin embargo, los cautivó. No sabíamos si era la tierra o el paraíso, dijeron de Santa Sofía. En la tierra no existe esta visión de belleza y no podemos describirla. Solo sabemos que Dios habita entre los hombres. Y así, el cristianismo ortodoxo ganó a una futura Rusia. Y como resultado, aún en un estado marxista, los rusos todavía tienen una iglesia ortodoxa hoy en día. Vladimir había hecho una selección de civilizaciones. Era el clímax de las relaciones públicas más espléndidas y largas en la historia, al igual que de cálculo político en ambas partes. Después siguió la conversión de los súbditos de Vladimir, y eso significó también su subsiguiente civilización. Más que ninguna otra decisión, la de Vladimir formó la historia de Rusia. Afirmó que debía ser cristiana y al no hacerla católica contribuía con otro elemento al enigma moderno. ¿Es Rusia parte del Occidente? Pero la formación de Rusia estaba por venir y duró siglos. La geografía podría haberlo establecido. Los pequeños estados medievales eran islas en un vasto territorio no definido de lagos y bosques y planicies solitarias. Dichos estados estaban expuestos y aislados y grandes espacios donde las fronteras solo podían definirse por las guerras. Guerras que producían leyendas y héroes. Un héroe le dio al director de cine soviético Eisenstein un tema para una obra maestra, un filme sobre los días en que los estados de la Rusia medieval enfrentaron las enormes tropas mongoles del este. Los príncipes rusos sobresalieron de estos conquistadores y Europa católica, pagando a los mongoles el precio del tributo. Pero un príncipe del siglo XIII lo volvió una ventaja y así se volvió un héroe para los rusos. ¿Quién eres tú? Alejandro Nevsky, príncipe de Novgorod. El príncipe de estas tierras, Alejandro. ¿Alejandro Nevsky? Así es. Nevsky colaboró con los mongoles con el fin de enfrentar la amenaza aún más peligrosa que vio en el occidente, la de Europa germánica y católica. El occidente sería cristiano, pero eso no significaba respetar a los eslavos ortodoxos. Un papa lanzó una cruzada hacia el este para sacar al catolicismo de Suecia, Finlandia y Alemania hacia las tierras eslavas. Los colonos y misioneros siguieron la marcha. Enfrente estaban los soldados, guiados por los caballeros teutones. Los caballeros teutones eran los pioneros en los viajes al este. Temibles guerreros de una orden de cruzados, soldados, monjes. Para los eslavos eran doblemente odiosos. Eran enemigos crueles, feroces y cristianos que tuvieron la ventaja de los mongoles en la retaguardia de los eslavos. Ellos fueron el enemigo que Nevsky decidió confrontar.
El clímax del filme de Einstein fue la victoria de Nevsky en 1242 sobre los caballeros teutones en una batalla en un lago congelado en la frontera de Estonia. Él insinuaba que una batalla similar sería necesaria por parte de sus conciudadanos y efectivamente, dentro de los 2 o 3 años de la producción del filme, Hitler había lanzado sus tropas al este. Lo que es más aún, cuando Einstein hizo su filme, había nuevos mongoles para completar el paralelo. Las fuerzas soviéticas estaban en ese momento enfrentando a los japoneses en Mongolia. Y, por supuesto, los soviéticos aún temen la amenaza de una China renaciente y una Alemania unificada. Desde los días de Alejandro Nevsky hasta nuestros días, las fronteras de Rusia en el oeste fueron trazadas y retrasadas por soldados y por ejércitos. Tomen este castillo medieval, por ejemplo. Fue una vez línea del frente entre el catolicismo militante y la ortodoxia. Ahora está dentro de Finlandia, aunque Finlandia fue por mucho tiempo, de los siglos XVIII al XX, parte de Rusia. Y más al sur, mucho de lo que creemos que es Rusia estuvo una vez bajo el poder católico. Smolensk, Kiev y Ucrania fueron parte de un gran reino polaco-lituano medieval. Es natural que sea difícil decir en qué sentido Rusia realmente es parte de Europa. Es natural también que esos siglos de lucha sobre fronteras engendraron en los rusos una desconfianza aún viva hoy en el occidente. Después de todo, por siglos, sus líderes tenían que vivir una pesadilla, la terrible posibilidad de que Rusia tuviera que enfrentar la invasión del este y del oeste simultáneamente, de Asia pagana y de Europa católica. El éxito de Nevsky mostró a los habitantes de las planicies que sus espacios vacíos podrían ser defendidos, y para esto buscaron a príncipes. A su poder militar, aquellos príncipes agregaron la especial autoridad dada a los líderes por la enseñanza ortodoxa. Así que la presión de los enemigos externos y la tradición bizantina autocrática llevó a la Rusia medieval a la centralización y al poder del Estado. Después de la victoria épica de Nevsky, Novgorod hizo más que sobrevivir. El Estado se volvió permanente y estable, y sin embargo, perdería el liderazgo de los principados rusos en los siguientes 2 siglos para otro Estado, Moscovia. Pero eso fue después de otro gran cambio, la caída de Bizancio. Después del saqueo de Constantinopla por soldados cristianos del oeste en 1204, el imperio nunca logró recuperarse. Las anteriores pérdidas de territorio continuaron hasta que en el siglo XV la ciudad imperial, rodeada por estos muros, fue casi todo lo que quedó de su antiguo esplendor. La larga lucha contra los depredadores islámicos y occidentales había sido demasiada, y en 1453 un ejército de turcos otomanos dieron el tiro de gracia. El octavo y último emperador bizantino murió con sus soldados durante la batalla. El conquistador estableció su trono, rezó en Santa Sofía y la gran iglesia se volvió una mezquita. Así, la Segunda Roma fue la capital de un nuevo imperio musulmán. El mundo cristiano estaba asombrado. El Islam había eliminado a 1000 años de historia cristiana. El imperio romano había caído por fin y el contacto directo con la civilización clásica del Mediterráneo se perdió. Cuando el Islam iba a salir finalmente de España, sus conquistas se extendían en Europa del Este, algo que confundiría aún más los límites de las civilizaciones en el Este. Los turcos otomanos eran fervientes musulmanes, tal vez porque habían vivido mucho tiempo en Asia, entre el cristianismo y los mongoles paganos. Ellos aprovecharon las oportunidades proporcionadas por la caída de ricos imperios y crearon su propio sistema imperial al establecerse.
En lugar de Bizancio, los sultanes otomanos crearon una civilización islámica gobernada desde Estambul. Como su predecesor y víctima, el Imperio Otomano debía tener una larga vida y una lenta decadencia. Su colapso final llegó solo en la memoria de la gente aún presente. Por mucho tiempo, ese imperio fue una amenaza del cristianismo. Los otomanos eran, de hecho, los últimos no europeos en poner a Europa a la defensiva hasta este siglo. Su gran ejército era guiado por los valientes genízaros fanáticos. Europa retrocedía ante el sonido de sus tambores y los gritos que proclamaban que Alá era grande y que Mahoma era un profeta. Guiados por los genízaros, los ejércitos otomanos disfrutaron un par de siglos de conquistas después de la toma de Constantinopla. Dichas conquistas no solo les dieron la mayoría de las islas del Mediterráneo oriental y el norte de África, sino que penetraron en el continente europeo. Tuvieron el control de Grecia, los Balcanes, invadieron Hungría y Ucrania y llegaron hasta los límites con Polonia y Rusia. 2 veces estuvieron a las puertas de Viena. Así, una vez más, la historia alejaba a la mayoría de Europa oriental del occidente. Ahora sería gobernada por una fuerza militar islámica. 1683 es una fecha simbólica para el apogeo del éxito romano. En ese año, por segunda vez, los turcos sitiaban a Viena. Y si la ciudad fuera derrotada, Europa parecería indefensa. No ocurrió. Y los turcos fueron retirados, abandonando tiendas, equipaje, camellos, tesoros, al igual que 10.000 muertos, y nunca más llegarían tan lejos. Ese fue el verdadero fin de los 1000 años de presión islámica en Europa. Por otros 2 siglos, el Imperio Otomano retrocedió hasta que finalmente se derrumbó al final de la Gran Guerra. Y eso significó que por mucho tiempo, el sultán de Turquía gobernaría a muchos europeos y grandes regiones de Europa. Y esta es la razón de que mucha gente pensó que Asia comenzaba ahí justo después de Viena. Era diferente civilización. Muchos de sus habitantes eran musulmanes. Aún lo son. Solo hace unos años se podían ver personas con su singular atuendo en Yugoslavia. Y existía el gobierno otomano. Los europeos del occidente pensaban que el sultán era el epítome del despotismo. No podían ver en Turquía ninguna de las libertades civiles o privilegios que daban por hecho en Europa occidental. El gobierno turco podía ser cruel y severo. El empalamiento era una forma muy detestable de castigo y lo practicaban comúnmente los turcos de Europa. A comienzos del siglo XIX, en ese tiempo, podía comprarse una muchacha serbia como concubina en los mercados de esclavos de Belgrado. Tal vez Europa del Este nunca llegaría a ser como Occidente. 300 años de régimen ajeno solo marcaría más las diferencias existentes. La mayoría de la región es montañosa y desierta. Los idiomas son diferentes a las lenguas latinas y teutónicas de Occidente. Y, por supuesto, los súbditos cristianos de los turcos no eran católicos romanos, sino creyentes ortodoxos. Los otomanos no eran intolerantes y a los cristianos como a los judíos se les permitía practicar su religión, aunque a veces construían sus templos en forma anónima, lo cual ocultaba su función. Pero los cristianos no podían buscar la protección en tiempos difíciles de un líder en Constantinopla, ni tampoco en Roma. Así que la buscaban en otro lado, en una iglesia con la cual compartieran doctrina, liturgia e idioma. El nuevo enfoque de la ortodoxia, Moscú. Moscovia era ya el estado ruso líder cuando Constantinopla cayó ante los turcos. No mucho tiempo después, un monje ruso escribió al azar en el Kremlin, con palabras que aún suenan extrañas a los occidentales: 2 Romas han caído, la tercera está en pie y la cuarta no existirá. Tú eres el soberano cristiano del mundo, el Señor de todos los fieles cristianos. Así que Moscú sería la tercera Roma.
La caída del Imperio bizantino le dio el papel histórico como protector y patrón de la ortodoxia cuando surgía por fin como el núcleo de un Estado nacional. Desde el Kremlin, el verdadero fundador del Estado ruso gobernó tierras que al final de su reinado se extendieron hasta los Urales. Este era Iván el Grande, quien llegó al trono en 1462. Fue el primer mandatario ruso llamado zar, palabra tomada del imperial César. Fue él quien adoptó el águila bizantina de 2 cabezas como la insignia de la realeza rusa. En un aspecto, la monarquía rusa nunca cambió después de Iván. Hasta su desaparición en 1917 fue una autocracia, una monarquía estilo bizantina, y su líder disfrutaba de poderes divinos, siendo el único autor de la política, el guardián de la religión cristiana. Desde el punto de vista occidental, al pasar los siglos, la autocracia se convirtió cada vez más en el prototipo asiático, donde no existía ningún límite legal de la monarquía occidental. Ninguno de los líderes rusos hizo un mejor uso del poder autocrático que Pedro el Grande, y la forma en que lo hizo agregó otra duda al enigma ruso, ya que buscó modelos occidentales para modernizar a su país. La Rusia en la cual nació en 1672 estaba aún decayendo y estaba separada. Solo unos años antes, un rey francés había escrito a un zar sin saber que el príncipe al cual se dirigía llevaba muerto 10 años. Moscú era todavía una ciudad atrasada, bárbara y medieval. Los mercaderes extranjeros que estaban ahí vivían aparte en una llamada sección alemana. Aquí el joven Pedro se encontró con el conocimiento extranjero que le fascinaría. Conoció mercaderes holandeses y aprendió holandés. En su juventud, la República Holandesa tenía mucho poder. Su riqueza e imperio tenía base en el comercio marítimo y fuerza naval. Pedro estaba decidido a ir a Europa occidental y en particular a los Países Bajos. El zar, autócrata de toda la Rusia, se declaró con la firme intención de no ser tratado como gran líder. Él quería aprender. Los rusos tienen 2 nociones generales de Pedro el Grande. Algunos lo ven como el gran pervertidor, quien sacó la historia rusa con fuerza bruta de su curso y lo colocó en el mal camino. Y los otros que lo ven como un gran pionero, un modernizador, quien puso la historia rusa en el camino correcto, dirigiendo el camino con el modelo adoptado por Occidente. Pedro llegó a Europa occidental en 1697, llegó a Holanda y por un tiempo corto vivió en una cabaña en la villa de Zaandam. Él viajaba de incógnito, pero no debió ser fácil, porque medía más de 1,80 m y sobresalía de todo su séquito. Debe haber agachado su cabeza en esta puerta muchas veces. Él vino a Holanda porque estaba fascinado por la construcción de barcos. Vino a trabajar en los astilleros para aprender, como dijo, todo lo que un buen carpintero debe saber. Desde su juventud estuvo fascinado por la idea de que en Europa occidental estaban de alguna manera las llaves del poder, llaves que están en la tecnología, técnicas, ciencias, educación y matemáticas de las sociedades occidentales. Y él quería esas llaves del poder para Rusia, para permitirle jugar su propio papel en Europa y para sacarla de su atraso. Debió ser casi el único ruso de su época que pensaba en términos de modernización al mirar al occidente y aprender de él. Y cuando Pedro regresó a Rusia, la autocracia fue puesta en servicio en la causa de la modernización, que significaba occidentalización. Los boyers, la nobleza, no quisieron sus reformas, pero obedecieron la autoridad divina. Si era necesario cortar sus barbas para simbolizar romper la tradición, así lo hacían. Si tenían que dejar su traje tradicional de la corte, obedecían. El autócrata lo había ordenado. Y Pedro hizo de la nobleza rusa algo que no eran las noblezas occidentales, un instrumento de la autocracia, dando rango al servicio, no al nacimiento. Pedro dejó una huella de otras formas. Fundó la primera escuela no eclesiástica en Rusia, fundó una academia de ciencias y formó un ejército que hizo de Rusia el país más poderoso de Europa Oriental. Pero el símbolo más visible de su misión para occidentalizar fue hecho en tierras conquistadas de Suecia, San Petersburgo.
Esta sería la nueva capital de Rusia. San Petersburgo fue la creación de un acto de voluntad construido con gran esfuerzo por 150.000 hombres bajo la dirección de arquitectos italianos y franceses. Era una ventana al occidente, un rechazo deliberado de Moscovia y sus tradiciones atrasadas. Se invitaba a los rusos a un destino occidental. Durante 200 años, Rusia sería gobernada desde San Petersburgo. Solo en 1918 el gobierno se cambiaría a la región desolada de Moscú. Pero ¿hasta dónde la modernización de Pedro penetraría en la tierra obstinada de la madre Rusia, la Rusia de agricultura primitiva y de millones de siervos analfabetos? La Rusia del siglo XIX estaba siempre muy atrasada para responder rápidamente a ideas de reforma de cualquier tipo. Sumida parecía siempre por su misteriosa religión y la pobreza e ignorancia de su gente. Algunos intelectuales llamados innovadores pensaban que el país debía alejarse de lo antiguo hacia Europa occidental. Otros, llamados eslavófilos, veían a la historia rusa, la tierra rusa y la religión como una guía y su destino. Un poder zarista llegaba al este y Asia. Rusia fue menos rusa, menos occidental. Pero Dostoyevsky escribió: en Europa éramos asiáticos y en Asia también somos europeos. El zar era el zar de todas las Rusias. La autocracia era la unión, tan penetrante como la geografía, el clima y la religión, y la única fuente de cambio. Pero todo cambio venía de arriba, del autócrata. No había otras fuentes de iniciativa, ni nobles revoltosos, ciudades ferozmente independientes, ni parlamentos en conflicto, como en el occidente. Solo el zar pudo ordenar la emancipación de los siervos en 1861, la base de la economía rusa y de su gobierno. Cuando empezaron a sentirse los efectos de la emancipación en 1890 y primeros años de este siglo, Rusia comenzó a mostrar un crecimiento económico sorprendentemente rápido. Pero la industrialización trajo nuevos problemas que la autocracia no pudo resolver. Al hambre del campesino se agregó el dolor del proletariado industrial. Rusia era vulnerable a atractivas nuevas ideas de Occidente, como el marxismo. Por todo esto, en 1914 Rusia tenía una gran fuerza militar, tanta que el ejército alemán estaba ansioso por enfrentarse, mientras sentían que aún podían vencer, y la guerra comenzó, lo que aplastó la autocracia y detonaría la revolución de 1917, lo que la mitología histórica rusa trata como el nacimiento de una nueva era. Pero la historia puede verse en diferentes formas, y los rusos desconfían de los extraños que hablan de su historia. Ciertamente hubo cambios asombrosos. El águila de dos cabezas pasó a la historia. Claramente un gran evento había ocurrido. Un imperio había caído. El poder más fuerte del Oriente estaba fuera de acción. Nadie supo por cuánto tiempo. Un nuevo régimen surgió, la Rusia bolchevique, con una nueva ideología occidental, el comunismo marxista, ateo y materialista, muy opuesto a la vieja y religiosa Rusia. Eso fue ciertamente un gran cambio, anunciando una nueva era de política mundial. Pero algunas cosas no cambiaron. Rusia, después de todo, no surgió del despotismo a la democracia y libertad. Cambió de una autocracia a otra. Y la nueva autocracia, como la antigua, usó su poder para su propio bien. La fuerza y el terror se movilizaron hacia unos nuevos objetivos: centralización, colectivización, mayor industrialización y modernización para obtener fuerza.
El Moscú que había sido la tercera Roma había tenido un gran poder subversivo, el enfoque de las esperanzas de los oprimidos súbditos cristianos del Imperio Otomano. Ahora existía una cuarta Roma, un Moscú listo para que todas las naciones que se sintieran oprimidas buscaran valor, inspiración y ayuda. Los recursos y energías del nuevo superestado tendrían que ponerse detrás de la cruzada, una reencarnación de las viejas pretensiones mesiánicas de la Rusia zarista. Pero esta vez, la fe que llegaría a las cuatro esquinas del mundo no era el cristianismo ortodoxo, sino la revolución marxista. Así, mucho del pasado sobrevivió. Desde 1917, la historia antigua de Rusia no había cesado de moldear el comportamiento ruso, su personalidad y sus actitudes hacia el resto del mundo. Tampoco había dejado de afectar la forma en que otros países la percibían. A mi modo de ver, la importación del marxismo occidental es solo uno de los últimos, y no el más importante, de estos hechos históricos que aún hacen difícil decidir si Rusia es parte de Europa occidental o si es ajena a ella. La frontera rusa no es una buena respuesta a la pregunta ¿en dónde termina Europa? El marxismo fue solo la última parte en 1000 años de relación entre Rusia y el resto de Europa. Rusia se siente inquieta y suspicaz cuando mira al occidente, pero para los asiáticos y africanos, o para muchos de ellos, parece solo otro poder rico, avanzado y progresista, aunque haya reñido con otros miembros del grupo, y a veces parece ser un rico, avanzado y progresista imperialista occidental también. ¿Y qué hay de la otra frontera que va al sur de aquí de Finlandia y corta Europa en dos, dando la vuelta a la mitad de Alemania, yendo hacia el sureste hasta llegar al Mar Negro, la frontera de la Guerra Fría? Bueno, eso es muy significativo, pero no divide a dos civilizaciones. En ambos lados de esa línea hay países unidos por sangre, lenguaje, religión y por cultura. 1000 años de historia no se perdieron porque el Ejército Rojo llegó a alguna parte en 1945. La civilización europea cruza el alambre de púas y lo hace porque vive en la mente de los hombres. Para entender esas mentes se debe explorar su historia. Debe considerarse la migración y la colonización, el trabajo de hombres como Vladimir y Justiniano, el legado del Imperio Bizantino y el legado de los otomanos en Europa, y más, mucho más. La pregunta, ¿en dónde termina Europa?, no va a olvidarse.